Cuando decimos primera fase estamos hablando de enero, febrero y marzo. Vamos a empezar de forma directa, más o menos abordando cómo vamos a tocar las clases, y al final de este bloque vamos a un poco interpretar qué cosa es lo que hemos querido hacer. Empecemos. Ustedes tienen ahí una pregunta, dice antígeno del virus del dengue detectable durante la fase aguda de la enfermedad. ¿Ven? Nos dan alternativas. Ustedes saben, en los exámenes no falta preguntas de dengue, no falta preguntas de malaria. Y si van a preguntar lo de siempre, en buena hora, pero pueden por ahí variar algunas cosas y es necesario conocer también o repasar y recordar algunas cosas, como en este caso referente a la parte del diagnóstico, ¿no? Bueno, de forma general, la estructura del dengue no sería novedad porque ya han preguntado antes, ¿no? Ustedes saben que anatómicamente, vamos a decir, el virus del dengue tiene proteínas estructurales, esas tres que están viendo ahí, y tiene otras proteínas llamadas no estructurales. ¿Por qué se llaman estructurales? Porque claramente forman parte de, valga la redundancia, la estructura, la arquitectura del virus. Y sí es bueno, a pesar de que no es parte de la pregunta, además de eso se trata esta primera fase, así vamos a abordar cada tema. Hay que recordar un poquito cada proteína, donde por lo menos lo vamos a encontrar. Y si es importante, diremos para qué es. Por ejemplo, cuando hablamos de la proteína C, son tres estructurales por si acaso, C, M y E, ¿no? La proteína C, y es fácil de acordarse, está en la cápside, C de cápside, se pueden acordar, no, ya no necesitan repasar. Hay una proteína M también, que está en la membrana, fácil también de acordarse, proteína M en la membrana, M de membrana, y hay una proteína E, que está en la envoltura, y también muy simple de acordarse, E de envoltura. De estas tres estructurales, la que nos interesa a nosotros, a pesar que no es parte de la pregunta, lo que nos interesa es saber que, como quiera que esté en la envoltura, es la parte, vamos a decir, primeramente visible del virus. Esta comparación siempre lo hago. Cuando ustedes reconocen a alguien en la calle, a otro colega, un amigo, qué sé yo, lo reconocen por su aspecto. No lo reconocen por otra cosa. O sea, uno dice, hoy lo vi a tal fulano, ¿no? O a tal fulana. ¿Por qué? Porque lo reconozco por su aspecto. Igual, el aspecto del virus vendría a ser la envoltura, justamente, lo que vemos a primera vista, y eso es justamente la envoltura. Entonces, como ustedes saben, hay 4 serotipos de dengue: dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Cada uno de esos serotipos tiene particularidades en esa proteína E de envoltura. Es diferente en el dengue 1, es diferente en el dengue 2, diferente en el 3 y diferente en el 4. Entonces, la pregunta que ya vino antes es: ¿cuáles de las siguientes permite serotipificar o reconocer o diferenciar los serotipos del dengue? Y la respuesta sería la proteína E. Esa podría ser otra pregunta. La proteína E de la envoltura es la que te permite diferenciar en dengue 1, 2, 3 o 4. Y es una proteína estructural porque pertenece a la estructura propiamente. De las otras proteínas, las no estructurales, ¿no?, cumplen diferentes funciones, más que todo en la parte metabólica del virus, en la replicación y en otras cosas más. La que vamos a captar primariamente durante la fase aguda, en el momento que hay viremia, es la proteína NS1. Eso es lo que nos permite a nosotros diagnosticar. Y a eso se refiere justamente la pregunta. Dice, antígeno del virus del dengue detectable durante la fase aguda de la enfermedad. Es cuando nosotros recuperamos justamente, ¿no?, la proteína no estructural llamada NS1. Eso es lo que pedimos a veces cuando... ¿hasta qué día pedimos? ¿Se acuerdan? ¿Hasta qué día? Hasta el 7º día se puede rescatar la proteína NS1. ¿No? Eso hay que acordarse. Si ya pasó los 7 primeros días de enfermedad, la proteína NS1 no se va a encontrar, ya no se puede recuperar. Ahí ya utilizamos anticuerpos, ¿no? Ya no el antígeno como están viendo acá. Entonces, ¿qué cosa es el NS1? Es una proteína no estructural y es justamente la que nos permite hacer el diagnóstico en la fase aguda del dengue. Entonces, a eso se refiere la pregunta. Antígeno del virus del dengue detectable durante la fase aguda de la enfermedad, y la respuesta sería pues NS1. ¿Bien? De eso se trataba esta pregunta, un poquito para repasar también las otras proteínas. Ya preguntaron alguna vez, acuérdense de la proteína E, existe E1, E2, E3 y E4, para cada serotipo uno diferente, y que permite hacer la diferencia entre los serotipos. Eso podrían volver a preguntar, quién sabe, podría ser. Siguiente. Dice, una de las siguientes características del dengue se produce de forma precoz. También interesante.
la mayoría conocemos, si no voy a decir todos, conocemos las características clínicas del dengue. Sabemos que hay fiebre, que hay dolor retroocular, que hay un rash, ¿no?, a nivel de piel, que puede o no presentarse signos de sangrado, que puede o no presentarse signos de extravasación de plasma, o sea, derrame pleural, ascitis, ¿no? Sabemos que podría o no presentarse algunas complicaciones también, y conocemos más o menos, pero aquí nos preguntan otra cosa, nos dicen, una de las siguientes características del dengue se produce de forma precoz, y nos dan alternativas, nos dicen hemoconcentración, plaquetopenia, shock, fiebre y exantema. Bueno, hay que recordar esto. Cuando nosotros hablamos del dengue hay 3 estadios, 3 etapas evolutivas, ¿no?, en la enfermedad, en la historia natural de la enfermedad. La primera fase es la fase febril, ¿no?, que también le llamamos fase virémica, le llamamos fase virémica. ¿Y por qué es fase virémica? Porque hay virus en sangre en ese momento. Eso es interesante en los virus, y más aún en los arbovirus. Cuando la persona aún tiene fiebre, tenemos la plena seguridad de que hay virus en sangre. Es por eso que sin ningún miedo pedimos, por ejemplo, PCR, porque sabemos que vamos a rescatar virus de la sangre y lo podemos amplificar. Cuando ya la fiebre se ha ido, ya no hay viremia. Si tú pides PCR en un paciente que ya pasó la fiebre, te va a salir negativo, por muy sofisticado que sea el examen, por muy caro que sea. Cuando ya se fue la fiebre, recién empiezan a aparecer los anticuerpos, cuando ya no hay viremia. Entonces, la primera fase, hay que recordar, es la febril y coincide con la viremia. Todos los dengues que son sin signos de alarma, los dengues que van a hacer signos de alarma, los dengues que se van a complicar, y por qué no incluso los que van a fallecer, porque igual tiene algo de letalidad el dengue, todos, sin excepción, durante la fase febril producen un cuadro similar. O sea, durante la fase febril es poco probable que uno pueda determinar fehacientemente un cuadro complicado o no, porque eso se produce después. Las complicaciones vienen después. En la fase febril el cuadro clínico es parecido por no decir en todos. Entonces, eso hay que acordarse. No hay complicaciones propias de la fase febril, de la viremia, ¿no? Y eso es lo primero que se va a producir. Luego viene una segunda fase que ahí sí vienen las complicaciones. Entonces, una de las cosas que hay que recordar en la evolución del dengue es que las complicaciones aparecen cuando la fiebre se va. No es con la fiebre, es cuando la fiebre se va. Cae la fiebre, que comúnmente dura 3-4 días, cae la fiebre, desaparece la fiebre, y ese es el momento en el que pueden empezar a instalarse las complicaciones. Antes no. Por lo tanto, esa segunda fase se llama la fase crítica. ¿Por qué se llama la fase crítica? Porque a pesar de que ya no hay fiebre ni viremia, justamente ahí va a empezar a presentarse las complicaciones. ¿Qué complicaciones? Las que ustedes conocen, ¿no? Empezaremos con plaquetopenia, ¿no es cierto? Hay plaquetopenia, ustedes saben. ¿Qué más hay? Como hay extravasación de plasma, el intravascular se depleta y hace que falsamente el valor del hematocrito suba. Eso le llamamos hemoconcentración. Si hay hemoconcentración, sobreentendemos que está habiendo fuga del intravascular hacia el intersticio, y eso puede generar derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis, etcétera, que son también complicaciones. Podría presentarse signos de sangrado, podría presentarse trastornos del sensorio, ¿no? Y podría ir instalándose ya el cuadro severo del dengue. Entonces, eso se produce posterior a la fiebre, todo eso. Y luego, más o menos, exactamente es terminado el 6º día, para ser exacto, entramos a la tercera fase, que es la fase de recuperación, que algunos le llaman de convalescencia también. ¿En qué día de la evolución, cuando observamos a un paciente con dengue, le damos de alta? O sea, lo pasamos a observación, lo miramos, ¿y en qué momento le damos de alta? En el 7º día. Eso pueden preguntar porque está normado. Y eso hacemos. Completó 7 días y está estable, se va. Completó 7 días, pero dice que todavía presenta cefalea, mialgias. No te preocupes, ya completó 7 días, no le va a pasar nada. Ya pasó la fase crítica. Eso hacemos. Porque de lo contrario jugaríamos un poquito a criterio, y el criterio a veces engaña. No, eso ya está plenamente establecido. Entonces, en esta fase final de la de recuperación, claramente los anticuerpos ya aparecen, las plaquetas recuperan su valor inicial, la hemoconcentración también va a normalizarse, ¿no?
se recupera la volemia del intravascular, por eso dice reabsorción de líquidos, y el paciente se recupera del total. Va a haber un síndrome de fatiga muscular, así se llama, también le llaman síndrome de fatiga post-dengue o post-viral, que puede durar algunas semanas. No significa que está complicado, es así, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que nos están preguntando? Dice, de lo que está aquí, enumerado, ¿cuál se presenta de forma precoz? Entonces, si nosotros recordamos cómo evoluciona el dengue, fácilmente podríamos ver, acá dice hemoconcentración, sabemos que eso no es al inicio. Dice plaquetopenia, tampoco es al inicio. Shock, peor, será un estadio casi terminal. Exantema y fiebre, como que digamos, podría quedar para pensar. A ver, cuando nosotros, está claro, ¿no es cierto? Las dos últimas podríamos conversarlo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros repasamos dengue y nos dicen, estas son las características, nos enumeran al exantema o al rash, nos enumeran como una característica más. Pero tienen que recordar ustedes un detalle. El exantema es un signo de recuperación de la persona. Cuando aparece exantema, esa persona está saliendo del dengue. Eso es un buen signo. Eso comúnmente no nos los describen, pero lo vemos ya en la parte, digamos así, práctica, cuando internamos, observamos pacientes con dengue, y cuando nosotros nos echamos a mirar la literatura, sí lo dice, pero lo dice de una manera solapada que uno a veces no le presta atención. Porque es más, incluso en los enunciados de algunas preguntas, por el hecho de que a veces solamente meramente teóricos son quienes lo plantean, van a darse cuenta, les dice un paciente que viene de Piura con fiebre, y le ponen exantema ahí, ¿no? Y te dicen todavía qué tipo de dengue será, con o sin signos de alarma. Si ya tiene exantema, ese paciente ya salió. Pudo haber sido con signos de alarma o sin signos de alarma, pero con exantema ya está de salida, ¿no? Pero de todas maneras hay que acordarse de eso. Hay que acordarse. Entonces, si el exantema es un signo de salida, ¿cuál sería el signo inicial? Sería fiebre, justamente. Y es así, pues, ¿no? Empieza con fiebre, coincide con la viremia, y cuando se va la fiebre aparece todo lo otro que está enumerado acá, y al final aparecería el exantema cuando el paciente se recupera. Es un signo de recuperación el exantema. Es un buen signo. Es un buen signo. Entonces, eso tenemos que acordarnos. Bien, esa era la forma como debíamos abordar. Si se dan cuenta, lo que estamos intentando, y ese es el mensaje que les quiero dar, no es resolver la pregunta, dar la clave, porque eso es sencillísimo, sino tenemos que tratar de abordar teoría, pero dirigida. Ya no podemos decir quién le puso el nombre de dengue, en qué año, etcétera, porque eso no les va a servir. Eso es cuando tienen mucho tiempo, muchos meses de repente para repasar. Ahora tenemos que un poco dirigir. Podrían venir otras preguntas. ¿Qué otras cosas podrían preguntar acá? Podrían decirles de repente, lo que les he dicho, en qué día se da de alta a los pacientes. Podría ser una pregunta de salud pública. En el día 7. Podrían decirles de repente, ¿hasta qué día pueden tomar PCR? El NS1 hemos dicho hasta el 7º día se puede recuperar. Idealmente si es antes mejor, ¿no es cierto? En el caso del PCR es hasta el 5º día. Cuando tú llegas al 5º día ya tienes que pensar en pedir el ISA-IgM porque ya existen anticuerpos, se están formando. Y cuando pasa más días, con mucha más razón. Esas cosas les podrían preguntar probablemente. Les podrían decir para verdadero o falso, si es que es o no verdad que durante la fase febril aparecen las complicaciones, es falso. En la fase febril no hay complicaciones. Es cuando se va la fiebre donde pueden empezar los problemas. Son detalles que hay que recordar. Vamos a la siguiente. Dice, ¿cuál de los siguientes no se considera un signo de alarma en casos de dengue? Vómitos persistentes, dolor abdominal, letargia, gingivorragia, torniquete positivo. Bien, ustedes recordarán, había una clasificación antigua, vamos a decir tradicional, que lastimosamente todavía algunos textos, sobre todo los que no son de la especialidad, lo siguen mencionando, que era el famoso dengue clásico y hemorrágico. Probablemente han escuchado todavía. Hoy en día ese término no es aplicable, no se usa. A nivel mundial no se considera ese término y no es tampoco un concepto nuevo, ¿no? Esta nueva clasificación, o actual más que nueva, porque ya tiene 10 años, un poco más que se está usando, no es reciente, es clasificar al paciente en dengue con y dengue sin signos de alarma. ¿Por qué se ha dejado el dengue clásico y hemorrágico? No es por una cuestión de moda, lo que sucede es que para definir dengue hemorrágico la OMS te exigía 4 criterios. Eso no necesitan ni recordarlo, solamente lo vamos a dialogar, porque ya no es parte de lo que tienen que saber. 4 criterios se pedía. 1, que haya tenido la fiebre como antecedente. 2, de que haya plaquetopenia menos de 100.000, o sea, si había 110.000 no era criterio, tenía que ser menos de 100.000. El otro criterio era que haya signos de extravasación de plasma,
O sea, derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis, algo así, ¿no? Y lo último era que haya signos de sangrado. Tú juntabas los 4 criterios y decías, este es dengue hemorrágico. Pero ¿saben qué sucede? Y me voy a ir a la pregunta anterior, aprovechando que estamos... Este de acá, no, el anterior. Acá, miren. Si analizamos, ¿cuándo se presenta la fiebre? Los primeros días. El paciente viene al consultorio o viene a la emergencia, yo lo detecto, solo tiene fiebre, ¿y qué voy a decir? No es dengue hemorrágico. Le voy a dar de alta. Va a regresar. ¿No? Va a regresar y pónganse que le tomo sus exámenes y viene ya un día después, 2 días después, y le encuentro plaquetopenia en 110.000. ¿Qué voy a decir? No es criterio para dengue hemorrágico. Y le explico todavía, con menos de 100.000 debo de considerar. ¿Ah? Suponiendo que quiero observarlo, lo paso a observación. Y al día siguiente recién las plaquetas están en 80.000. ¿Qué voy a decir? Tiene 2 criterios de dengue hemorrágico. O sea, todavía no lo asumo como dengue hemorrágico. Va pasando el tiempo y recién se presenta el derrame pleural de repente con la ascitis y al final hace signos de sangrado. Uy, juntó los 4 criterios, es dengue hemorrágico. ¿Cuánto tiempo he perdido? Varios días. Y si se muere, lo tenía el paciente a la mano y no hice nada. O sea, no era una clasificación útil para actuar en casos de emergencia, en casos de epidemia. Por eso es que se ha optado por esto que están viendo. Viene el paciente y en ese instante tú defines si tiene o no tiene signos de alarma. ¿Para qué sirve eso? El que no tiene signos de alarma se va a casa y se trata de forma ambulatoria con antipiréticos, preferentemente paracetamol, ¿no? Y líquidos a voluntad por vía oral, sin ningún problema. Lo más probable es que no se complique. Los que sí tienen signos de alarma son los candidatos a ser dengue severo. Todavía no lo están haciendo, pero son los candidatos. Esos pasan a observación. Entonces es mucho más útil. Y cuando se ha empezado a utilizar este tipo de clasificación, hemos tenido la suerte de ver que en las epidemias la letalidad ha bajado un montón. Porque a los que se van a complicar los estás captando antes. Y con la hidratación y con el manejo, es pocos ya los que se van a morir. Antes era incierto, no se sabía. Y otra era que colapsaban los establecimientos porque hospitalizabas a criterio. Y eso no es bueno. Entonces, es por eso, por esa importancia, que les van a preguntar sobre los signos de alarma. No es por otra cosa. Es porque dentro del manejo del dengue es quizá lo más importante, definir cuáles son los signos de alarma. El último examen vino el principal signo de alarma, creo, no me acuerdo, algo así, y era dolor abdominal. ¿No? ¿Por qué dolor abdominal? Porque traduce a ascitis. No es una ascitis pues voluminosa, tipo los pacientes con insuficiencia hepática severa que hacen litros de ascitis. No, es una ascitis laminar, pero igual es ascitis y significa extravasación de plasma. Entonces, cuando yo miro las alternativas, ¿no? Como que por ahí pareciera que son todas incluso, esta pregunta nos informa bastante porque esto que están viendo aquí como torniquete, ¿se acuerdan cuál es el signo de torniquete? Tomo la presión del paciente, suponiendo que sea 120/80, está bien la presión, le tomo un promedio a la presión, no presión arterial media, porque saben que la presión arterial media es diferente, ¿no es cierto? Diastólica más 1/3 de sistólica más diastólica. O sea, es esa parte. No, eso no. Le tomo el promedio. 120/80 sería, sumando 200, entre 200. ¿Para qué le tomo el promedio? Porque tengo que insuflar el esfingómanómetro del tensiómetro hasta conseguir ese valor promedio y lo dejo 5 minutos así, presionando el brazo. Lo retiro y en la parte distal va a formar petequias. Ese es el signo del torniquete positivo, ¿no? Que cuando se trabajaba con dengue hemorrágico era como un criterio de sangrado. Hoy está claro que solamente te traduce fragilidad capilar. Por lo tanto, hay que tener cuidado, el signo de torniquete no es signo de alarma. Es parte de los criterios para decir que es un caso probable. Hay que tener cuidado, el signo de torniquete no es un signo de alarma. Es un criterio más para decir puede ser dengue. Entonces, porque fíjense, miren, está en la definición de caso probable, dentro de las náuseas, vómitos, exantema, el torniquete positivo, etcétera, etcétera. En cambio, como tal, signos de alarma, por eso que lo encabeza dolor abdominal, y hemos dicho que ¿qué refleja el dolor abdominal? Refleja ascitis. Vómito persistente es 3 o más episodios de vómitos en 1 hora. Es bastante, ¿no? Cualquier tipo de edema que implicaría extravasación de plasma, signos de sangrado, no es un sangrado como para producir una hemorragia severa. El shock no es por hipovolemia, debido a sangre, por si acaso. ¿Es un shock hipovolémico? Sí,
pero no es por sangrado, es por depresión del intravascular, por extravasación de plasma, por tercer espacio. Entonces uno puede pensar que como tanto se habla del shock hemorrágico, no vaya a ser que se pierda sangre en gran cantidad hasta hacer shock, no. Hay shock, sí, hipovolémico, sí, pero es por extravasación de plasma, el intravascular se depleta y eso hace de que uno entre en shock. Muy bien, estos que tienen signos de alarma van a ser probablemente el dengue severo y son los que se pueden morir y son a los que tenemos que observar. A los demás hay que darles de alta. Entonces, vómitos persistentes sí, dolor abdominal también, cualquier tipo de compromiso del sensorio, gingivorragia lo mismo porque traduce sangrado, pero torniquete no. El signo de torniquete no es signo de alarma. Eso hay que tenerlo presente. ¿Cuál de los siguientes no es factor de riesgo para desarrollar dengue severo? Esa es otra cosa interesante también. O sea, hay factores de riesgo. No, aparte de los signos de alarma ya te están indicando quién está camino a ser dengue severo, pero hay factores de riesgo. En una población sana, diríamos, si aquí aparece dengue, este es el grupo que podría ser, porque tiene factores de riesgo. Miren, dice genotipo asiático del virus, serotipo 2 del virus, primo infección, ancianidad, malnutrición. Bueno, de forma general aquí está mostrándose los principales factores de riesgo. Fíjense, no todos los serotipos son igual de virulentos. El serotipo más virulento es el serotipo 2. Es decir, hacer dengue 3 o hacer dengue 4 o dengue 1 no es lo mismo que hacer dengue 2. El dengue 2 es más agresivo que los demás serotipos. Podría ser solo eso una pregunta también. No, hay que acordarse. Entonces el serotipo 2 es más agresivo, da alto riesgo. Y dentro de las variedades genotípicas, la variante asiática también ha demostrado que es más agresiva, es más virulenta. Las dos últimas epidemias grandes que hemos tenido tanto en Iquitos y luego en Pucallpa, hace ya algunos años, con gran número de pacientes que han tenido el problema, era el dengue 2 y para colmo la variante asiática, o sea, juntaba las dos cosas en una sola. Entonces, es un problema si es el serotipo 2 o es el genotipo asiático, o si ambos se juntan, peor aún. ¿Qué más? Cuando es un caso de dengue que se está produciendo por segunda o tercera vez en una persona, es más agresivo. ¿Por qué? Ahí pueden salir varias preguntas. Es porque existe un fenómeno llamado inmunoamplificación. ¿Y a qué se debe? Lo que pasa es que cuando uno se infecta por dengue por primera vez, forma anticuerpos no neutralizantes. Esa es la palabrita, no neutralizantes. Voy a poner como ejemplo, suponiendo que a mí me diera el dengue 3. ¿Voy a formar anticuerpos? Sí. ¿Contra qué? Contra el dengue 3, que eso es lo que tuve, ¿no? Contra el dengue 3. ¿Qué significa? Nunca más en mi vida voy a tener dengue 3. Estoy libre. Pero ¿qué pasa con el dengue 1, 2 y 4? ¿Qué es lo que va a pasar? Esos anticuerpos contra el dengue 3 que yo tengo, cuando haga dengue 4, por ejemplo, van a actuar esos anticuerpos que tengo ahí. Van a incluso atrapar al virus, pero no lo van a neutralizar. Y el virus se va a seguir replicando dentro del macrófago. Y cuando se libere, se va a liberar gran cantidad de virus por cada macrófago que, digamos, se va a destruir. Eso se llama fenómeno de inmunoamplificación. Y eso hace que la respuesta inflamatoria sea mucho más severa también. Entonces, en términos simples, desde el punto de vista clínico, ¿qué cosa significa? Que la primoinfección no debería ser tan grave, pero si vuelvo a hacer dengue por segunda vez, por el hecho de tener ya anticuerpos, voy a hacer un dengue más grave. Y si salgo de esa y en algún momento hago otro dengue más, por otro serotipo se supone, va a ser mucho más grave todavía. Es por eso que las personas que fallecen no son turistas. ¿Quiénes fallecen? Los habitantes de la zona, porque ya tuvieron dengue de un serotipo y de otro serotipo de repente y algo así. Entonces, está claro que la primoinfección no debería ser un factor de riesgo para dengue severo, ¿no? Acá está en la alternativa C. Porque el riesgo es más bien cuando ya se ha hecho dengue más de una vez, por el fenómeno de inmunoamplificación. También son factores de riesgo si son adultos mayores, por ejemplo, si son personas con desnutrición, esa es otra de las situaciones. Bueno, y desde el punto de vista genético no nos importa tanto por la pluralidad que tenemos aquí de etnias y de razas, ¿no es cierto? Entonces, ahí están claras las alternativas. La respuesta aquí sería primoinfección. La primoinfección no debería ser grave. ¿Cuándo podría ser grave la primoinfección? Si tienes la mala suerte, que justamente sería por el serotipo 2.
Ahí sí, es posible que en una primera infección tengas problemas. Acuérdense, un turista que vaya y haga dengue por primera vez probablemente no va a ser tan grave. Pero la persona que ya está ahí, sí, podría tener problemas por el fenómeno de inmunoamplificación. ¿Qué me pueden decir? No es parte de la pregunta, pero tiene que ver con lo mismo que me pueden decir de un niño que tiene semanas nomás de nacido y que su mamá tuvo dengue hace 4 años, por ejemplo. ¿Estaría protegido o más bien estaría con riesgo de hacer dengue severo? ¿Qué opinan? Si la mamá tuvo dengue en algún momento, tiene anticuerpos, ¿no es cierto? Y como ya pasó algunos años, esos anticuerpos deben de ser de tipo IgG. La IgG pasa a la barrera placentaria y el niño nace con anticuerpos de la mamá. ¿El tener anticuerpos te protegía? No. Te exponía a hacer dengue severo por el fenómeno de inmunoamplificación. Entonces, cuidado, los recién nacidos, hasta el 6º mes más o menos, si fueron de mamás que tuvieron dengue, corren ese riesgo de hacer dengue severo. Eso también es importante. Bueno, no digamos más. Pasemos a la siguiente. Dice, una de las siguientes características diferencia la clínica del dengue respecto a chikungunya y zika. Sabemos que dengue, chikungunya y zika se parecen. Son febriles, producen artromialgias, es el mismo vector quien los transmite, comparten el mismo escenario epidemiológico. La clínica también es similar, ¿no? Hay un exantema, hay fiebre, artromialgia, son por arbovirus lo mismo, etcétera, etcétera, pero hay diferencias y a eso se está refiriendo. Bueno, nos enumeran conjuntivitis, ras cutáneo, tenosinovitis, shock, fiebre. Bueno, vayamos. Conjuntivitis, para empezar, vamos a analizar las alternativas. La conjuntivitis es un signo que permite diferenciar de entre los tres, sí, pero es patrimonio de Zika. Zika es el que cursa con conjuntivitis, cosa que no es probable que lo veas ni en dengue ni en chikungunya. Entonces, un cuadro febril con artromialgias en un escenario donde ella es aegypti, ¿no? Donde sospechas que podría haber ser dengue o podría ser chikungunya, no estás muy claro. Si ves que cursa con conjuntivitis, sobre todo al inicio, porque es al inicio y es una conjuntivitis no purulenta, estarías a favor de Zika, como estamos viendo aquí. Conjuntivitis en Zika y en dengue y en chikungunya no debería haber. Entonces, si la pregunta fuese, ¿cuál de los siguientes, con las mismas alternativas, cuál de los siguientes permite diferenciar a Zika respecto a chikungunya y dengue? Sería conjuntivitis, pero la pregunta no está ahí. La pregunta está haciendo referencia a dengue más bien con respecto a los otros dos. Rash. El rash es diferente en cada uno, claro, pero no es una cosa absoluta, por lo tanto, que te permita tanto así como diferenciar, no. Lo mismo es cuando hablamos de la fiebre. La fiebre, está claro, por ejemplo, en chikungunya es más intensa que en el caso del dengue, por ejemplo. Pero ¿a qué le llamamos con eso de intensa? Finalmente es fiebre en ambos lados. Un paciente en ese momento, yo no puedo decir, por las características de tu fiebre, tú eres chikungunya y no eres dengue. Es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado. Y así podríamos observar. Aquí sí hay un dato interesante, tenosinovitis no está entre las características del cuadrito, pero las tenosinovitis se ve más en chikungunya. En chikungunya. O sea, el compromiso articular viene con tenosinovitis, incluso con edema periarticular. Es interesante, uno ve eso y dice, esto puede ser chikungunya, porque eso en el dengue no se ve, ni tampoco se ve en el Zika, ¿no? Esas dos cosas es interesante. Fiebre, obviamente son enfermedades febriles para todos. Shock, ¿qué opinan? El shock que se puede producir en el dengue por extravasación y todo lo que hemos visto, eso no se da ni en Zika, ni se da en chikungunya. ¿Cuál mata más? Al final todos matan poco, pero ¿cuál mata más de entre esos tres? Es dengue. Dengue es el que causa más letalidad. No tanto así los otros dos. Tienen otras complicaciones las otras. Ahora, podría ser una pregunta de otro tipo. Bueno, aquí es shock. Es una forma de abordarlo. Pero podrían preguntarles de otra forma. Les podrían decir, ¿en cuál de los tres la fiebre es más intensa? Eso sí tiene en teoría. Y es chikungunya. El chikungunya tiene el cuadro febril más intenso. Las artromialgias, ¿en cuál de ellos es más intenso? También en chikungunya. Pero aquí la pregunta es diferente. Te permite diferenciar, dice, ¿no? Y tiene que ser shock. Shock hay en dengue, y yo no espero que eso haya ni en chikungunya ni en Zika. Como complicaciones, el dengue se puede complicar durante el cuadro y hasta podría llegar a letalidad. Pasado el cuadro agudo, no hay complicaciones en el dengue.
Eso hay que saber. ¿Qué decimos del chikungunya? Se pasa el cuadro agudo y ¿qué pasa? Más bien ahí empiezan las complicaciones, porque te pueden dar secuelas articulares incluso de por vida. Eso no te da el dengue. Hay que recordar eso para chikungunya. Hay gente que ha desarrollado, incluso con diagnóstico definitivo, hasta de artritis reumatoide, de espondilitis anquilosante, posterior a un cuadro de chikungunya. O sea, lo ha despertado el chikungunya. E incluso no de inmediato, a veces incluso con algunos meses de diferencia. Eso en las poblaciones se ha visto. ¿Y el Zika? ¿Qué puede producir el Zika? ¿Qué de particular tiene el Zika, aparte de lo que estamos comentando, respecto a esos otros dos? Lo que pasa que el Zika, y es muy interesante por ello, claro, si bien es cierto se transmite por el Aedes aegypti, es verdad, comparte el escenario epidemiológico del dengue y del chikungunya, sí, ¿no es cierto? Sin embargo, el Zika produce cuadros asintomáticos y persiste en secreciones durante mucho tiempo. Para ser más exactos, en líquido seminal persiste hasta por 90 días. En cantidades infectantes. Lo que quiere decir que un varón que tuvo Zika puede transmitir por vía sexual a una persona, a una mujer que ni siquiera se ha expuesto a la zona. Y peor aún, como fue asintomático, de repente ni enterado está que tuvo Zika. ¿Y por qué ese dato es importante? Porque acuérdense que el Zika está relacionado a problemas durante la gestación. Ese es un dato importante. ¿Cómo podríamos prevenir los tres? Eso sí se parecen. Reordenamiento del medio ambiente. Tú reordenas el medio ambiente, haces un buen recojo de inservibles, no eliminas desechos a la intemperie, no guardas agua al descubierto, no vas a tener vector y lo más probable es que todo se calme. Trabajas para dengue y estás trabajando para chikungunya y para Zika también. Bueno, son relaciones que hay entre ellos. Siguiente. En el diagnóstico laboratorial de dengue, la proteína NS1 es detectable durante. Esto ya lo hemos comentado, sin embargo, no está de más recalcar. Este es un fenómeno interesante que cuando tú vas avanzando preguntas, algunas las haces ya de forma más directa porque de alguna manera lo has conversado, lo has dialogado en preguntas anteriores. Sin embargo, esto lo como que capitaliza un poquito más. Habíamos comentado del PCR. ¿Cuánto tiempo era el PCR? Que yo podía tomar 5 días. Es un punto de corte exacto. ¿Ah? Tanto así que la norma técnica te dice hasta el 5.º día pide PCR y pasado eso pide anticuerpos. Y aquí está, miren. Para el dengue, hasta el 5.º día, PCR. Se va del 5.º día y tendrías que ya pedir, porque miren, ya está apareciendo ahí el IgM, ¿no? Ya podrías pedir anticuerpos. En cambio, la proteína NS1 es detectable hasta el 7.º día. Esa era la respuesta. Entonces, ¿cuál sería aquí? Dice los 5 primeros días, desde el día 5, los 7 primeros días, ¿no es cierto? Porque está hablando de la proteína NS1, la alternativa C. Bien, no tenemos más que decir ahí, pasamos a la siguiente. ¿Cuál de los siguientes casos de dengue clasificaría usted como tipo B? Sabemos que hay dengue con, dengue sin signos de alarma y ahora nos dicen tipo B. Bueno, de forma general hay dengue A, dengue B y dengue C. Es una clasificación importante también. Cuando tú captas al paciente, lo evalúas y dices, este es un dengue sin signos de alarma, ¿qué vendría a ser? Es un dengue A. No tiene signos de alarma. Cuando viene otra persona, tú lo evalúas y dices, esta persona tiene un dengue probable con signos de alarma, eso es categoría B. Y cuando tú tienes un dengue que ha hecho shock o ha hecho sangrado importante o tiene trastorno del sensorio, o sea, se ha complicado, ese es un dengue C. Por ahí partimos primero. Sencillísimo. Dengue sin signos de alarma es A, con signos de alarma es B y dengue complicado, dengue severo es C. Si primero recordamos ese concepto general, podríamos ver. Dice tipo B. Dengue sin signos de alarma en gestantes, dengue con falla multiorgánica. ¿Qué sería el dengue con falla multiorgánica? Sería C. Dengue sin signos de alarma sería A. Dengue con shock sería C, ¿no es cierto? Ya está complicado. Dengue severo, ni hablar, es C. ¿Cuál sería B? Como que queda un poco en el aire, ¿no? Porque si repetimos, dengue severo es C, dengue con shock también es C. Dengue sin signos de alarma, está claro, sería A.
Nos quedan dos. Dengue con falla multiorgánica, ¿qué sería? C. Si llegaran a ese tipo de análisis, porque también quiero que esto se entrene, ¿marcarían la A o tendrían dudas? Esa es una de las cosas que uno tiene que aprender también. Podemos saber medicina, pero hay que saber dar el examen. Es una de las cosas que acá intentamos entrenarles también. Hay que saber dar el examen. ¿Qué significa saber dar el examen? Que me ponen una pregunta, me dicen, marque el verdadero. Encuentro una alternativa que dice, no sé, pues, el estudio de tropismo para el maraviroj es positivo para CCR5. Digo, ¿qué será eso? Veo otra alternativa y de repente me dice el HLA-B 5701 positivo, contraindica el uso de abacavir. ¿Será, no será? Yo no he estudiado así los antirretrovirales. Y encuentro C, 2 más 2 es 4. Me estaban pidiendo el verdadero. ¿Marco o no marco? Claro, si yo encuentro uno que es recontra claro, lo marco, porque ¿cuántas alternativas pueden marcar en el examen? Una. Si me dicen, marque el verdadero, y yo encuentro uno que no tengo ni la menor duda es verdadero, ¿qué me importan las otras alternativas? ¿O no? Eso ya lo van a ir entrenando. Tienen que entrenarse en eso también. A lo que quería llegar era, ustedes han visto de la B a la E, que está clarito, lo van a ubicar en C o en A, ¿no es cierto? Y les quedaba la A flotando. Yo marcaría esa, pero lo vamos a aclarar. Una más. Dengue sin signos de alarma, A. Dengue con signos de alarma, ¿qué era? B. Y dengue complicado, C. Sin embargo, en el B también entra algo más. Entran los dengues sin signos de alarma, pero en grupos de riesgo. Y la embarazada es un grupo de riesgo. Por mucho que no tenga signos de alarma, no lo puedes mandar al grupo A. Tienes que considerarlo como grupo B. ¿Quiénes más están aparte de las gestantes? Miren, un pequeñito, menor de 5 años, hay que cuidarlo. Una persona que tenga comorbilidad como diabetes y peor aún si está mal controlado, ¿no? Ancianos, falla renal. Les pongo un ejemplo. Si tuviera un paciente VIH en estadio SIDA y hace dengue y no le evalúo ningún signo de alarma, ¿diría que es A o es B? Tendría que ser B. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es B. O sea, no es solamente los que tienen signos de alarma, sino también los que no tienen, pero son grupos de riesgo. Y claramente una gestante, por mucho que no tenga signos de alarma, no lo puedo tratar, ¿no?, de la forma más, vamos a decir, ligera, sino más bien tengo que preocuparme un poco y tengo que evaluarla de repente de forma más cercana. Entonces, cuidadito con eso, la alternativa por eso sería la alternativa A. La fase sexual del ciclo del Plasmodium inicia en la fase evolutiva D. Bueno, ahí tienen una figurita que les hace recordar el ciclo del Plasmodium. Tradicionalmente cuando vemos esto, sí, recordamos los puntos importantes, pero hay algunos nombrecitos como que no nos atrae mucho y decimos no creo que sea importante. Sin embargo, van a ver. Repasamos rapidito. La forma infectante para el humano, aquí está. O sea, el mosquito pica, el anófeles pica y te inocula ¿qué cosa? Esporozoitos. Eso es pregunta de examen, ¿ah? Forma infectante para el humano. Respuesta, esporozoitos. Los esporozoitos no destruyen todavía los glóbulos rojos, que ese es el objetivo final. ¿Qué hacen? Se van al hígado. Se van al hígado, en el hígado forman esquizontes tisulares y de ahí salen en forma de merozoitos. Esa podría ser otra pregunta. Forma infectante para el glóbulo rojo, merozoito, que es lo que sale del hígado. Invade al glóbulo rojo, lo empieza a destruir, ahí empieza la fiebre, los escalofríos, la sudoración, todo lo demás. Sale más merozoitos, invaden a más glóbulos rojos y así se va dando un círculo vicioso generando anemia, si es grave, ictericia, ¿no?, porque habría una hemólisis más o menos importante. Los glóbulos rojos están alterados, por lo tanto el vaso trabaja más para destruirlos, esplenomegalia, ¿no? Y como el vaso no solamente destruye glóbulos rojos, también se puede llevar glóbulos blancos y también se lleva plaquetas, entonces por eso que hay algo de leucopenia y también hay plaquetopenia, ¿no? Y así podemos ir mencionando más cosas de parte de la clínica. La invasión en el hígado va a hacer que aumenten un poco las transaminasas. Todo está en el ciclo nada más. En algún momento, estos
merozoitos que están invadiendo los glóbulos rojos se transforman más bien, no todos, algunos nada más, en gametocitos, que es la forma infectante para el mosquito. El mosquito se lo lleva, forma otra vez esporozoitos y vuelve a inocular a otra persona, y así se completa el ciclo. Entonces aquí les está hablando, claro, del ciclo, pero les dice la fase sexual. Entonces hay que recordar que hay una fase asexual y hay otra fase que es sexual. Y es muy simple, sencillo. Cuando hablamos de gametocitos, hablamos de eso para todo, no solamente para lo que tenemos, hablamos de macro, gametocito, micro, gametocito, o sea, por no decir femenino y masculino. Y lo que parte de femenino y masculino vendría a ser fase sexual. Por eso se llama sexual. Quiere decir que en el mosquito se da la fase sexual. ¿Por qué? Porque parte de masculino y femenino. En cambio, en el humano es la fase asexual porque parte de esporozoitos. ¿Se entiende? Ya no lo tienen que repasar eso, solamente pónganle el nombre nomás. Algo más. Van a encontrar otra frase que es ciclo esporogónico, ciclo esquizogónico. Y como que a veces pareciera que hay que memorizarlo aparte. Tampoco no es así. Pregunta. ¿Quién es el que forma esporozoitos para inocular? El mosquito. Por lo tanto, el ciclo en el mosquito, ya que forma esporozoitos, se le llama también ciclo esporogónico, porque forma esporozoitos para inocular. Ciclo esporogónico, fase esporogónica, si quieren. Y en el humano, ¿qué cosa había? Había esquizontes tisulares que estaban en el hígado, había esquizontes sanguíneos que están en sangre. ¿Ya? Entonces, en el humano es el ciclo asexual, llamado también esquizogónico, porque forma esquizontes, tanto tisulares como sanguíneos. Muy bien, entonces la pregunta dice, en la fase sexual, nos ubicamos aquí nada más, ¿no? Del ciclo de Plasmodium, ¿en qué forma evolutiva o en qué fase evolutiva inicia el ciclo sexual? ¿Cómo? Gametocito, ¿no es cierto? ¿O no? Claro. Entonces, ahí está la alternativa B. Estas preguntas sirven para que uno repase otros detalles más, pero si se dan cuenta, por mucho detalle que repase, ya no me voy a salir del tema. O sea, no voy a hablar, aquí no vamos a entrar en otros detalles que no sea el ciclo. Eso es lo interesante de revisar preguntas. Te enfocas, ves otras alternativas, pero vas por ahí. Solo un pequeño detalle. Cuando se trata de Vivax y de Ovale, las dos, porque eso no sucede ni en Falciparum, ni en Malariae, ni en Naulesi, o sea, solo Vivax y Ovale, los esporozoitos que ingresan aquí, algunos se quedan en fase latente, llamado hifnozoitos, ¿no? Porque en las otras especies todos los esporozoitos que ingresan salen. ¿Y por qué es importante recordar eso? Porque esos hifnozoitos solamente se pueden matar con primaquina. Por eso es que la primaquina como tratamiento está especialmente indicado en Vivax y en Ovale. Eso lo paran preguntando. Hay que recordar también eso. ¿Dónde más actúa la primaquina? Aparte de los hifnozoitos. Es importantísimo, ¿eh? Actúa destruyendo gametocitos también, la primaquina. Incluso le dicen antimalárico que es gametocida, ¿no? Gametocida. Bueno, acuérdense de eso porque va a haber momento para hablar. A ver, el tratamiento de la malaria por Plasmodium falciparum en el Perú. Esto ha cambiado un poco, ¿ah? Es más, sobre todo quienes se consiguen videos piratas, seguramente hace un par de años, ¿no? Yo mismo lo he dicho y les he dicho otra cosa. Porque lo que les voy a decir es lo que ha cambiado hace poco. Siempre se consideraban dos esquemas para Falciparum, Cuenca Amazónica y Costa Norte, así era, ¿no? Pero eso ha cambiado. La guía actual, la norma técnica actual te dice un solo esquema para todo el Perú. Eso tienen que rebobinar esa parte, anular ese mensaje y cambiarlo. Un solo esquema en todo el Perú. Si recordamos cómo era, decían sulfadoxina piremetamina más artesunato en la costa norte. Eso ya no existe. Lo de la cuenca amazónica ha pasado a gobernar a todo el Perú. O sea, mefloquina con artesunato. ¿Ah? Eso es lo que se usaba en la nueva norma. A esa mefloquina más artesunato le han agregado primaquina también. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué creen? Para Falciparum, ¿eh? ¿Para matar hifnozoitos será? No, porque Falciparum no hace hifnozoitos. Es para matar los gametocitos. ¿Y por qué es importante matar los gametocitos?
porque es lo que se lleva el mosquito. Yo mato gametocitos y esa persona deja de ser infectante para el zancudo y ya no se transmite. Entonces, este es el esquema, ese que están viendo ahí. ¿Ah? Este de acá. Era mefloquina con artesunato, pero miren, le han agregado primaquina. Un solo día. Porque en Vivax, ¿cuántos días se da de primaquina? 7 días se da de primaquina. Acá se da un solo día. Porque no es para matar hifnozoitos. ¿Para qué es? Para los gametocitos nomás, que eran unos cuantos, ¿se acuerdan? Ni siquiera era mucho. Entonces, miren, ¿cuál sería la alternativa? Porque aún uno recordando, podría uno confundir, ¿no? Y decir, ajá, debe de ser mefloquina con artesunato. Pero no, es mefloquina con artesunato más primaquina. Por favor, corrijan eso que no es que está mal, sino que así pues se manejaba. Ahora, ese detalle le han puesto y hay que adaptarnos a la nueva norma. Y no es ilógica, está bien planteada. Y por eso he preferido traerles una figurita para que garantice lo que estamos comentando. Entonces, miren, esto es para falciparum, es mefloquina con artesunato más primaquina. Entonces sería la alternativa D, ¿no? La alternativa D. Si fuera de la costa norte, también es mefloquina con artesunato más primaquina. Para todas las malarias falciparum. Cuando es malaria grave, pasa a utilizarse lo que utilizábamos antes, ¿se acuerdan? Quinina más clindamicina, más primaquina. O sea, la primaquina entra, pero así en esa dosis pequeñita nomás, de una sola. Porque ¿cómo es en malaria vivax la primaquina? 7 días seguidos hay que dar. No, acá no, damos un solo día. Son pequeños detalles que a veces van variando. Van variando. Por ejemplo, me salgo un poquito del tema. Si les preguntaban hasta hace un par de exámenes, criterios para inicio de tratamiento antirretroviral. Todo el mundo se acordaba, incluso decía, lo actual dice menos de 500, antes era menos de 350 y antes menos de 200, pero el actual dice menos de 500 de CD4. Hay que tratar también a las gestantes, hay que tratar a los que tienen hepatitis C y hepatitis B activa, concomitante con el VIH, y etcétera, etcétera. Pero no, ahora no hay criterios de inicio. El que tiene VIH inicia tratamiento. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. No hay criterios, o sea, olvídense. El tratamiento es diagnosticado, paciente que debe de entrar a tratamiento, así tenga 1000 de CD4. Porque ya se está pensando en otra política, que es prevenir la transmisión. Porque ustedes saben que el que toma tratamiento antirretroviral suprime la carga viral, y al suprimir la carga viral, deja de transmitir. Eso también está demostrado. Entonces, si sabes eso y no tomas una medida, no estaría bien. Entonces, ojo con los criterios de inicio de tratamiento de targa. Bueno, habrá momento para que repasen, o si deciden estar con nosotros para que hablemos del tema, pero son esas cosas que uno tiene que estar vigilando, esos cambios que se hacen, porque a veces pues justo eso preguntan, ¿no? Y uno podría decir, pero en la norma dice, y es la norma de repente anterior y no es la actual. Son pocos detalles, pero sí es importante recordar. Bueno, esta dice, una persona adquiere malaria por Plasmodium vivax mediante transfusión sanguínea. ¿Cuál es la terapia indicada? No es normal, ¿no? No es común, mejor dicho, adquirir malaria por transfusión sanguínea. Entonces la pregunta bien clara dice, ¿cuál es la terapia indicada? Significa pues que debe haber una persona ahí que tenía malaria, tenía el plasmodium en sangre, de repente en parasitemias bajas, por eso no tenía ni clínica, ha ido a donar sangre, y ustedes saben que en los screenings de banco de sangre no les interesa malaria. Te miran VIH, sífilis, hepatitis, HTLV1, etcétera, hepatitis C, pero nadie se preocupa por malaria. O Bartonella hacen, o citomegalovirus hacen, no. Entonces, con todo eso te pueden colocar la sangre. Bueno, lo cierto es de que ha adquirido malaria por transfusión sanguínea, malaria vivax. Terapia indicada. Si nos apresuramos, ¿qué marcamos? Cloroquina más primaquina, ¿no es cierto? Claro, porque al final es vivax, decimos. Pero miren este detalle. Observen aquí. ¿Para qué damos la primaquina en el vivax? No es tanto por los gametocitos, es por los hifnozoitos que pueden quedarse en el hígado. Es fundamental en vivax y en ovale utilizar primaquina para erradicar los hifnozoitos. Pero ojo, eso es cuando el mosquito te pica, te inocula esporozoitos y van al hígado. ¿La persona que donó sangre le habrá dado esporozoitos? No, porque no es el mosquito el que le donó sangre. Lo que le ha donado viene de acá nomás, formas sanguíneas.
Por lo tanto, la persona que se infecta con malaria vivax, y eso es para ovale también, a partir de una unidad de sangre o por transfusión sanguínea en forma general, no va a desarrollar ¿qué cosa? Ifnozoitos. Por lo tanto, ¿qué le darían de tratamiento? Solamente cloroquina, cuidado. Entonces, ojo con eso, y las guías internacionales te lo dicen. Hay 2 escenarios en Vivax y en Ovale para no usar primaquina. Una de ellas es esto, transfusión sanguínea. La otra, ¿cuál creen que puede ser? Transmisión vertical. La mamá, cuando le pasa por el cordón umbilical, porque una mamá puede hacer malaria, le puede pasar al niño, ¿no es cierto? Si le pasa, ¿qué le va a pasar? ¿Esporozoitos creen que le pase? Eso tendría que ser el mosquito. Le pasa a formas sanguíneas. Por lo tanto, el niño va a nacer probablemente con malaria, pero no va a desarrollar ifnozoitos, porque estaría partiendo ya desde la fase sanguínea, no tiene nada que ver con la picadura. Entonces, ojo, esos 2 escenarios se omite la primaquina cuando es Vivax y Ovale. Transfusión sanguínea y transmisión vertical, solamente los 2. Muy bien, entonces aquí sería cloroquina. Les aseguro, si esto preguntaran, la mayoría marcaría cloroquina y primaquina porque parece muy obvia la pregunta. Sin embargo, está escondiendo ese detalle. Bien, eso es más o menos lo que vamos a hacer enero, febrero y marzo en todos los cursos. Pero más o menos va a ser así. Es un repaso intensivo dirigido con teoría la necesaria, siempre abordando preguntas tipo. En lo posible, las preguntas van a estar agrupadas así como han visto. Por ejemplo, si hacemos infecto, habrá unas cuantas de dengue que me permita repasar dengue, unas cuantas de malaria que me permita repasar malaria. O sea, no puede ir desordenado. No puede ir una de VIH y la que sigue de brucela y la que sigue de malaria, porque, o sea, no estaríamos repasando nada. Por eso es que les he mostrado dengue y probablemente después malaria, después podría venir bartonela y así vamos repasando, ¿no? En clases de 4 horas. Por eso se llama repaso intensivo. Eso es los meses de enero, febrero y marzo. Y luego entramos a la segunda fase, o sea, ya en abril. Esa época en que ya están decidiendo a qué universidad voy a ir. El año pasado en tal universidad hubo pocos nomás ahí que se presentaron, entonces ahí voy a ir. Una sugerencia sana. Si eso van a hacer, háganlo ahora. Ahora decidan a qué universidad van a ir, cómo quieren en su título que salga el nombre de la universidad, pero no lo piensen eso faltando semanas para el examen. Les distrae. Y es más, nadie adivina. Eso es por estadística, nadie adivina. Todos los que dicen, voy a ir por esta universidad, tal especialidad, porque el año pasado o históricamente nunca se cumple, porque justamente todos piensan lo mismo y al hacer lo mismo, más bien, quizá donde menos esperaban, aumentan los postulantes. Simplemente desde ahora decidan por qué universidad van a ir, a qué especialidad y punto, y se acabó. Y eso ya no lo cambien, que sea una preocupación menos. Otra cosa que no debe de llenarles la cabeza es vuestra nota fuera del examen, o sea, la nota, vamos a decirlo, del currículum, por decirlo así, por muy mínimo que sea. Eso que le suman serums y le suman otras cosas más. Porque eso, ustedes así se paren de cabeza, se golpeen el cemento, lo que sea, eso no van a cambiar. Lo único que ustedes pueden cambiar es vuestra nota de examen. Así es que despreocúpense de eso porque eso no depende de ustedes, eso depende de otras personas. Ni renieguen ni nada, dedíquense a buscar estrategias para subir puntaje. Eso es lo que tienen que hacer. Algo tan simple de entender y también tan lógico, pero igual hay gente que la mitad del tiempo, en vez de estudiar, está pensando, yo veo acá, no es broma, faltando semanas están sacando con su calculadora su puntaje de currículum. O sea, ¿para qué? ¿Qué ganan con eso? Y al día siguiente otra vez, y en los breaks están igual conversando, no sé, eso no tiene mucho que ver, eso tienen que sacárselo. Piensen que solamente es examen y traten de sacar el máximo puntaje en el examen. Eso es lo único que pueden modificar, lo demás no lo van a modificar.